Entonces, tres ideas. En el año 2008, un jesuita norteamericano publicó un artículo que se llamó Lecciones de una era extraordinaria. Wow. Y hacía alusión a los desarrollos de la teología católica en el siglo XX. Para mí el artículo fue un impacto, tiene unas 7, 8 páginas, está traducida al español, si ustedes quieren después se los pasamos. Primero porque con la sensación también donde yo estaba viviendo en ese momento de crisis en la iglesia, me encontraba con lecciones de una era extraordinaria. Como si particularmente la segunda mitad del siglo XX fue exactamente una era extraordinaria, de la cual, para la teología, yo decía en ese momento, para la teología quizá fue una época extraordinaria, para la iglesia probablemente menos. Y de allí el autor sacaba varias lecciones. Y yo ahora voy a la primera. Fíjense, el autor decía, hay una lección, la vuelta a la experiencia. La vuelta a la experiencia. Y el autor decía, el método vuelve a dirigir el enfoque de la teología, o sea, de la predicación cristiana, de la reflexión cristiana, a la significación que tiene la revelación de Dios para nuestras vidas en el mundo de hoy. Puede haber sido siempre así, pero en Rahner dice particularmente, la teología señala la relevancia de la revelación para las verdaderas cuestiones que la gente se pregunta. ¿Ven? Significación, relevancia, cuestiones que la gente se pregunta. La vuelta a la experiencia. Fíjense, les voy a citar un texto. Lo leo primero y luego lo explico. Este es un texto de Rahner, el teólogo Rahner, en un manual de teología que se hizo muy famoso en los años 70. Dice él, pedir la manifestación de tales conexiones, ya digo cuáles, entre el contenido de las afirmaciones de la fe, el contenido de la fe, el depósito, como se suele decir también, y la autoexperiencia humana, no es objetivamente otra cosa que abogar en teología por el giro, digamos así en un lenguaje más sencillo, por el giro a la experiencia. Fíjense, pedir la manifestación de las conexiones. Esto es lo que dice el autor. El contenido de la fe, el credo, si ustedes quieren, o todo nuestro currículum teórico. Y la experiencia humana. La experiencia humana. Dice, ¿dónde está el salto cualitativo? ¿Dónde está el salto cualitativo? Dice el autor, la conexión entre lo que la gente experimenta y el contenido de la fe, el currículum teórico, la doctrina, lo que tenemos que enseñar. Esta conexión es la que se subraya particularmente. ¿Qué ha hecho la predicación cristiana? ¿Dónde está la novedad? En que se presta atención a la conexión con la experiencia. Predicar, enseñar, teología, catequesis, fue transmitir contenidos. La novedad es la atención a la experiencia. Y en un doble movimiento es el contenido de la fe que ilumina la experiencia, pero es la experiencia la que también posee un saber y ayuda a comprender lo que se está enseñando. No hay solo saber de este lado, hay un saber de este lado, a menudo
no reflejo, no conceptual, no expresado en términos. Pero acá hay un saber. Entonces, el intento del que anuncia, predica, enseña, es siempre realizar este círculo. Porque es clave la pregunta en la teología de la segunda mitad del siglo XX: ¿qué tiene que ver lo que usted me enseña conmigo? Con lo que yo siento, con mis lágrimas, con mis tristezas, con mis ilusiones, con mis amores, con mis esperanzas. ¿Qué tiene que ver lo que usted me dice? Trinidad, infierno, cielo, purgatorio, amor, la doctrina que quiera, iglesia, lo que quiera. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Se trata de entablar esa conexión, pero no solo porque yo tengo que hacer un esfuerzo por conectarme con la experiencia humana, no, porque naturalmente aquí hay un saber que predispone para recibir esto. Si no hacemos esta conexión, si no la buscamos, si no la olfateamos y la tratamos de percibir, el credo cristiano aparece como una superestructura que puede estar o no estar y todo sigue igual. Y no una respuesta a lo que yo siento, quiero, espero, deseo, sufro. Me podría quedar aquí un rato, pero tengo que pasar a la segunda idea, que tiene alguna vinculación con lo anterior. Acá avisa que se habían cerrado los documentos. En América Latina, hago un salto que parece que me voy a otro lado completamente distinto, pero ya verán que no. En América Latina se hizo muy famoso este método ver, juzgar y obrar de la acción católica francesa de primera mitad del siglo XX, y que sustancialmente asumió el Concilio Vaticano II, el Gaudium et Spes, y que tuvo una enorme repercusión en América Latina. Fue un método, diríamos así, para pensar la fe, para pensar la pastoral, para pensar la catequesis, ¿no? Donde había un momento importante. Aquí había una gran novedad, ¿no? Se prestaba atención a lo que pasa, a lo que sucede, lo que han hecho ustedes un poco el día de ayer. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Después había un momento de iluminación doctrinal, diríamos así, y un momento de operación. Esto tuvo un debate yo me dedicaba a estudiar ese segundo de mis temas, un debate muy largo en el Vaticano II, pero tuvo una gran importancia en América Latina y ha marcado los modelos de teología pastoral y de toda una programación de catequesis. Ahora, la forma como se vivió esto tuvo limitaciones. Una de las limitaciones fue que esos tres momentos fueron vistos como momentos sucesivos. Primero ver, ayer ustedes vieron, después con la doctrina se juzga y luego se orienta a una praxis, como momentos sucesivos, ¿no? Y la segunda fue que hubo una discusión sobre qué es este ver. ¿Cuál es la naturaleza del ver? ¿Es sociología? ¿Es política? ¿Es ya un momento creyente? Hoy en día se ha subrayado más este aspecto, el hecho de que constituye ese ver, juzgar y obrar, constituye un círculo hermenéutico. Ejemplo, solo en un determinado obrar se ve, hay un saber que brota de la praxis.
introdúcete en movimientos de solidaridad, comprométete con determinadas iniciativas y vas a adquirir nuevas perspectivas, nuevos saberes. Entonces ese tercer momento de la praxis, del obrar, ya no es solamente un lugar donde se aplica lo que se sabe, lo que se pensó a partir de lo que se vio, y entonces se aplica. No, en esa praxis se aprende. Hay un saber que brota del obrar, ¿no? De la misma manera, fíjense, por eso la teología en América Latina dijo, la teología es un acto segundo, el acto primero es el compromiso cristiano. Y la teología es precisamente la reflexión de un creyente que piensa su fe, su forma de vida. Lo mismo sucede con el primer momento, fíjense, el momento del ver, el momento de leer la realidad, entender lo que pasa. Es un momento que necesita de, entre comillas diríamos, todas las ciencias. Sociología, política, economía, psicología. Naturalmente que nadie puede tener todos esos saberes. Por eso es un trabajo interdisciplinar. Por eso primero hay que escuchar a un sociólogo, después, pero hay que, en el fondo siempre, tratar de entender lo que pasa en los procesos históricos. Pero al mismo tiempo hay ahí una lectura teológica en ese primer, no en el segundo, ahora ya vimos, ahora vamos a juzgar. No, el creyente interpreta la realidad, esa realidad que ha sido explicada con la sociología, la política, la economía, etc. Así se fabricó la Biblia. Los autores del libro del Éxodo, quienes hayan sido, en algún momento dijeron, ¿saben qué? Cuando salimos de Egipto, ¿se acuerdan de esa situación compleja de esclavitud, que podríamos analizar desde distintos ángulos, sociológicos, políticos? En ese momento no tenían ese instrumental, pero sí, más rudimentariamente. Cuando salimos de Egipto, Dios nos salvó. Ahí está el salto teológico. Respeta completamente el hecho sociopolítico, económico de la esclavitud y de la salida. Pero el creyente dice, cuando pasó esto, Dios, creer es interpretar la realidad. Por eso el momento del ver es un momento completamente teológico, que no anula todas las otras miradas de la sociología, la política, o sea, cualquier mirada que ayude a comprender lo que pasa. Porque, volvamos aquí, si el evangelizador quiere tener éxito en su transmisión, tiene que entender lo que pasa en la experiencia de las personas. No solo para acomodar su mensaje, que ya lo tiene, entonces según el auditorio aplica, no, sino porque ahí hay un saber. El punto es este: se escucha la voz de Dios en las voces humanas. Cuando un creyente oye, tiene que poner en funcionamiento un olfato, un instinto que permite discernir en las voces humanas, no más allá no, en ellas. Como el mismo hecho que estábamos aludiendo de la salida de Egipto. La voz de Dios no le quita consistencia a los procesos históricos, sociológicos, psicológicos, económicos. La voz de Dios se pronuncia en las voces humanas. Y el creyente interpreta en las voces humanas la voz de Dios. Cuando salimos de Egipto, Dios nos liberó y nos hizo su pueblo. Y eso se vuelve la identidad constitutiva del pueblo elegido, a partir de una lectura de la historia. No una lectura solo sociológica, política, económica, también una lectura teológica. Cuando sucedió esto, Dios estaba con nosotros. Por eso, fíjense, no se puede hoy en día pensar en la transmisión de la fe sin entender lo que sucede.
Pero como estamos diciendo, no porque busquemos una forma de aplicar lo que ya de siempre sabemos a una nueva circunstancia, sino porque hay un saber en esa nueva circunstancia. Los problemas que tenemos no son solo problemas, son posibilidades. El pluralismo no es solo un problema, es una posibilidad para el cristianismo. Descubrir cosas que nunca hubiera descubierto sin un proceso de pluralismo como el que vivimos hoy. Sin persecución, no hay martirio. Las páginas más bellas de la historia de la Iglesia. Segunda idea terminada. Voy a la tercera. Vinculada a esta. Miren, es el texto bíblico que justo esta mañana me di cuenta de la lectura de hoy. En Primera de Juan, en la lectura de hoy. En Primera de Juan, dice en el capítulo 4, a Dios, una parte está en el día de mañana y otro, nadie ha visto nunca a Dios. ¡Wow! Lo mismo que dice el prólogo. Nadie ha visto nunca a Dios. Nadie. Claro, el prólogo del Evangelio de San Juan dice eso muy probablemente para realzar la figura de Nazaret. El versículo 18 de Jesús de Nazaret. Él nos los ha contado. Por eso está central la figura de Jesús de Nazaret. Pero nadie ha visto a Dios. ¿Cómo no vamos a tener problema para transmitir nuestra fe si estamos hablando de algo que nadie ha visto? Tenemos un objeto un poco distinto a las otras ciencias. Nadie lo ha visto. ¿Y tú me hablas de él? ¿Cómo hablas de alguien que nadie ha visto? Dice, pero el texto dice, y a eso sí está en el día de hoy, el que ama, dice, Primera de Juan en los versículos 7 y 10, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. Yo he estudiado el verbo es el verbo exactamente conocer, saber de algo. Aquí está vinculado al saber de Dios, pero es el verbo conocer, saber, ginosko, en griego. Conocer, saber. El que ama, conoce a Dios. El que ama, nadie lo ha visto. El que ama, conoce. Hay un saber de Dios en todo amor. Hay un saber de Dios en todo amor. Cuando tú te acercas a una persona, esa persona ya sabe de Dios. Tú no llegas a un lugar donde nadie ha trabajado. Tú te acercas a un santuario donde hay no solamente un amor incipiente, sino un saber de Dios. Ojo que el texto de Juan no dice, el que ama a Dios conoce a Dios. No, el que ama. Y el Juan, el que ama a su hermano y a su hermana. Hay un saber en el amor. Y el amor, afortunadamente, como Dios, no es un bien escaso. No es como el petróleo. No es un bien, y el gas en Chile. No es no es un bien, es como el cobre, no es un bien escaso. En un amor, por imperfecto que sea, el amor de un pololo, el amor de una polola, de un papá con su hijo, ¿qué padre no quiere siquiera inicialmente, imperfectamente, inmaduramente? ¿En quién no hay siquiera un vestigio de amor por su vecino, por su papá, por su abuela, por su mamá,
por sus hijos, por sus primos, un vestigio de amor. En ese vestigio hay un saber, hay un saber. Por eso, el que transmite la fe tiene que tener una gran sensibilidad humana. El que quiere profundizar en el credo, sumérjase en la experiencia humana. A mayor profundidad en la experiencia humana, mayor saber sobre Dios. Y cuando digo experiencia humana, digo tristezas, lágrimas, fracasos, alegrías, esperanzas. La conexión. La conexión. Bueno, yo podría continuar, pero prefiero que interrumpir aquí y abrir el diálogo.